Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar en el cual se encuentre. Colombia está de luto. Colombia está de luto desde el 1 de mayo, fecha en la cual Gustavo Petro Urrego, respaldado por 25.000 desplazados, blandiendo una espada de Bolívar, amenazó de muerte a todos los opositores, empezando por los congresistas que se le oponían a las nefastas reformas, diciendo literalmente que debían ser borrados de la historia. Colombia está de luto porque un mes después, el 7 de agosto, un sicario vinculado al programa Jóvenes en Paz, asalariado por el mismísimo presidente de la República de Colombia, intentó realizar el magnicidio al opositor, al joven opositor más importante entre los candidatos presidenciales, tal cual pasó con el opositor Fernando Villavicencio en Ecuador. Directo opositor del gran amigo de Gustavo Petro Urrego, el presidente llorón, Rafael Correas, condenado y fugitivo de la justicia ecuatoriana. Mm, el 7 de junio, un mes después del atentado, Gustavo Petro Urrego firmó el decretazo llevando a cabo la muerte política de la República Democrática de Colombia, por cuanto irrespetó los elementos esenciales de las democracias liberales, cuáles son el primero de ellos, el más importante, la división de poderes, y respetando al poder legislativo que le negó la supuesta consulta popular, y respetando al Consejo de Estado que le manifestó claramente que ya esa decisión había sido fallada en contra, Gustavo Petro Urrego lanzó el decreto, pasando por encima de dos poderes públicos y acabando de un tajo con la división de poderes en Colombia. Prueba de que se convirtió en dictador desde ese instante. Aunque pensamos que se convirtió en dictador desde que nació, eh, por allá en 1960, vaya usted a saber cuándo, y se metió 14 años en la organización terrorista, narcoterrorista del M-19, 14 años avalando a esa organización que asesinó, que secuestró, que extorsionó y que nunca pidió perdón y de la cual nunca se arrepintió. No hay que olvidar que Gustavo Petro Urrego fue el hombre que ayudó a Hugo Chávez Frías antes de llegar al poder y lo trajo a Colombia. Y Gustavo y Hugo Chávez le devolvió con creces ese favor, según el Pollo Carvajal lo dijo, según lo dijo Cliver Alcalá y según lo dijo también el mismísimo Diosdado Cabello, hablando de la cantidad de veces que patrocinaron las campañas de este individuo. Pero el tema de hoy es que
el día 28, 20, a ver, los jueves 31, miércoles 30, martes 29, el día lunes 28, sepultaron por completo a esa democracia que ya habían asesinado un mes antes. ¿Quiénes? Lo van a saber aquí. Hoy es 31 de julio del año 2025. El programa de hoy lo vamos a llamar A propósito o no, crónica de una sentencia condenatoria anticipada. Crónica de una sentencia condenatoria anticipada. A propósito de la charada de juicio en contra del más grande opositor de Petro, Santos y las FARC. Comencemos por el principio. Los sujetos procesales. Iván Cepeda Castro, ficha clave en representación de las FARC. Luis Eduardo Montealegre Linet, ficha clave en representación de Santos, de Juan Manuel Santos. Miguel Ángel del Río Malo, ficha clave en representación de Petro y del pacto histórico. Tres opositores políticos que representan nada más y nada menos que a Santos, a Petro y a Timochenko, en contra del opositor más grande que estos tres movimientos y estos individuos han tenido en los últimos 30 años. Y todavía dicen que no es un juicio político. Si esto está plagado de políticos. José Luis Barceló, otro sujeto. José Luis Barceló y César Augusto Reyes Medina, viejos antiuribistas conocidos en autos como la Yidis política, fichas claves en representación del cartel de la toga. Óigase bien, del cartel de la toga, que ya prejuzgó de antemano al acusado metiéndolo preso el 4 de agosto del 2020. La tercera fiscal del caso, vieja, conocida en autos y nombrada por Montealegre. ¿Cómo le parece que la fiscal que hay en contra de Uribe fue nombrada por Montealegre, que es víctima de todo el proceso? Para que ustedes vayan viendo eso de que en Colombia esa, eso de que las personas no se recusan, las personas no se autoinhabilitan, no reconocen sus inhabilidades y sus intereses en particulares y concretos en los juicios. Eh, Acusa a Uribe el día 9 de abril del 2024. Óigase bien. Es decir, fíjese usted, en abril acusan a Uribe. En mayo, Petro amenaza a los opositores. En agosto, intentan asesinar al más grande opositor joven actual de la presidencia porque al otro gran opositor lo tenían encartado en el proceso judicial. Vaya que usted bien, si dos opositores del gobierno han sido sacados del juego político por cuenta de un intento de asesinato que lo tiene en cuidados intensivos y por cuenta de un juicio amañado completamente con fallos contraevidentes, contrarios a derecho, contrarios, contrarios a, a los principios generales básicos del debido proceso y de la presunción de inocencia y del análisis de la prueba y a principios básicos de derecho penal internacional a nivel mundial. Es que si a Uribe lo juzgaran en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del planeta donde hubiera un tribunal serio, un tribunal independiente,
un tribunal equilibrado, no parcializado, no ideologizado, en cualquier parte queda libre de inmediato, tal como liberaron a Cepeda. Porque aquí hay una contradicción muy extraña, pues cómo así que al que es de izquierda, al que es de izquierda lo liberan y al que es de derecha lo condenan por hacer supuestamente lo mismo. Hay un principio general del derecho que se llama frente a una misma situación de hecho, una misma solución en derecho. Entonces, ¿cómo es posible que, que a uno que es de izquierda lo liberen y a uno que es de derecha lo condenen por hacer supuestamente lo mismo, que es ofrecerle eh, unos dineros a unos testigos? Vaya usted a saber en qué condiciones. Y si eso fuera cierto, porque es una hipótesis. Bueno, entonces, los sujetos procesales, ya dije, Iván Cepeda Castro, Eduardo Montalegre Linet y Miguel Ángel del Río Malo. José Luis Barceló y César Augusto Reyes Medina. La tercera fiscal del caso, nombrada por Montalegre, acusa a Uribe el 9 de abril, escasos 20 días de ser posesionada por Petro, la prófuga imputada por la justicia guatemalteca. Pues es que es que la fiscal general de la nación está siendo perseguida por la justicia guatemalteca, tienen eh, incluso circular roja, la han pedido en extradición, está evadida o lo que llaman prófuga de la justicia y no da la cara, no se presenta a arreglar su situación. Y esa se llama Luis Adriana Camargo, que curiosamente tiene escondidos todos los procesos que van en contra del presidente, de sus hijos, de sus hermanos y de sus amigos, y van lento y eso no los muestran y eso no están a la luz pública. Y en cambio el del presidente Uribe, que es el opositor, y hay que hacer una paréntesis, aquí en Colombia tenemos un esquema de gobierno-oposición. Y entonces, cuando un presidente de la República que se llama Petro, llámese Petro o llámese Santos, atacan al principal opositor que se llama Uribe, eso es político. Utilizando a las fuerzas, a los tribunales de justicia amangualados. Bueno, eh, me refiero a su fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo, nombrada por Petro Urrego luego de una sonada en el Palacio de Justicia. Hay que recordar que Gustavo Petro, cuando la Corte Suprema de Justicia se estaba demorando en nombrarle un fiscal hecho a su medida, que le gustara a él, que lo pudiera organizar y mandar, porque al anterior fiscal no se dejaba dar órdenes, etcétera, y incluso llegó un momento en que Gustavo Petro alcanzó a decir que como él es el jefe del Estado, todas las personas están bajo su mando, o sea, todos los funcionarios públicos, o sea, desconociendo flagrantemente todas las divisiones de poderes, como todos los dictadores, como Maduro, como Ortega, como Díaz Canel, como los de Irán, como los de China, como los de Rusia, que tanto le gusta a Gustavo Petro avalar, aplaudir y, y, y asociarse con ellos. Bueno, incluso siendo criminales de guerra y de lesa humanidad, e incluso siendo narcotraficantes reconocidos y terroristas reconocidos, y él insiste en asociarse con ellos y defenderlos. Pero no ahora, sino desde niño, desde que tenía 16 años y estuvo 14 años en esos grupos que se unieron con el ELN, con las FARC, con la coordinadora guerrillera, con el que mató a 164 campesinos en las masacres de Tacuelló, el tal Pizarro León Gómez. Eso es algo que Gustavo Petro siempre como que le gusta juntarse con esa grey. Entonces esta señora que fue nombrada en una zona que recordó la toma del Palacio de Justicia de 1985 del M-19 con las banderas afuera, eh,
casi tumbando las puertas del Palacio de Justicia para tomarse el Palacio de Justicia por segunda vez, que para que le nombraran la fiscal de bolsillo, y se la nombraron. Al final Gustavo Petro con todas sus amenazas logra que el Congreso haga lo que le dé la gana y que la Corte Suprema haga lo que le dé la gana, eh, a la fuerza, porque, o con amenazas, con el pueblo y con el no sé qué, con el no sé cuándo, y resulta que la Corte Suprema de Justicia terminó haciendo lo que Petro Urrego le exigía, y el Congreso también le aprobó la reforma laboral, que antes de la amenaza, esa amenaza tan categórica con una espada diciendo ustedes y con una bandera de muerte, decía libertad o muerte, patria o muerte, y ustedes hacen lo que el pueblo dice, y él evidentemente es el pueblo, ¿no? Sí, él se autoproclama pueblo, a pesar de no contar ni siquiera con el 20% de, de respaldo, y siendo que los congresistas son los verdaderos representantes del pueblo constitucionalmente hablando, y adicionalmente fueron respaldados por más de 20 millones de votos. Gustavo Petro en las elecciones eh, muy cuestionadas alcanzó 12 millones de votos, y, y eso con la ayuda precisamente de los de el cartel de las FARC, con el cartel del Golfo, con todos los paramilitares, todos los eh, guerrilleros quienes les ofrecieron, no, y narcotraficantes, y Douglas, los de Medellín, etcétera, a quienes les ofreció no extraditarlos, rebajarle las penas y, y darles un mejor trato a cambio de que votaran por él en los territorios, cosa que se confirmó. Bueno, la juez inamistosa con la parte acusada y amistosa con la mimosa, con la parte acusatoria. Igual que a Fidel Castro la juzgará la historia. Una juez que decidió que el testigo estrella, el tal Monsalve, era una maravilla de tipo. Se le olvidó a la juez que el hombre está condenado por secuestro. Tal vez si Monsalve la hubiera secuestrado a ella o a algún miembro de su familia, ella no estaría diciendo que es una magnífica persona con un valor civil tremendo. Es que estamos en el mundo al revés, mis queridos amigos, qué cosa tan desastrosa. Por eso estamos de luto. Aquí ya no hay Estado de Derecho. Aquí lo que hay es un Estado fallido y forajido, igualito a Cuba, igualito a Venezuela, igualito a Nicaragua, y en esa estamos. Aquí se acabó la democracia imperfecta que teníamos, y ahora Gustavo Petro ha traído la, la- la dictadura perfecta, que adicionalmente estamos en tránsito de, de llevarla a cabo durante los próximos 70 años, si no nos ponemos las pilas y hacemos un juicio político para sacar a este individuo antes de las elecciones del 2026, porque es lo único que nos queda. El juicio político que está descrito en los artículos previstos de la Constitución Nacional, y las leyes correspondientes para la destitución por violación de topes electorales. Eso es algo absolutamente legítimo, constitucional, absolutamente legal. Bueno, sigamos adelante. Amistades peligrosas. Piedad Córdoba, miren las amistades, todas estas personas que yo he mencionado aquí están vinculadas a este proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, a este proceso político. Y por eso manifiesto que todos estos personajes son enemigos políticos e ideológicos de Álvaro Uribe Vélez, y siempre lo fueron. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe Vélez fue el que los paró en seco, y les evitó llegar al poder 20 años después, o sea, los retrasó 20 años. Al fin llegaron con Gustavo Petro y gracias a Juan Manuel Santos, pero llegaron al poder con 20 años de retraso, mientras que Chávez estaba en el poder en, en Venezuela, y Rafael Correa en Ecuador, y Cristina Kirchner en Argentina, y Evo Morales en Bolivia,
y todos los demás, AMLO en México, que al final todos resultaron por algunos X o Y motivos ligados, cleptócratas reconocidos, robándose al pueblo que tanto dijeron amar y arruinándolos. Porque eso es una política que tienen los comunistas y los marxistas, progresistas, bolcheviques de toda la vida, enmascarados de buenas personas. Y al final arruinan todo lo que tocan. Bueno, entonces, ¿quiénes estaban también en este proceso? Piedad Córdoba, Iván Velázquez, Danilo Rueda, Iván Cepeda, y, Ángela María Buitrago y Luz Salidana Camargo. Todos estuvieron buscando a ver cómo metían preso a Álvaro Uribe Vélez. O sea, hasta que lo lograron, pero ellos hubieran querido que fuera por otras razones, que hubiera sido por supuestos falsos positivos, etcétera. Pero estos que acabo de mencionar son supuestos defensores de derechos humanos que coincidieron en las cárceles, óigase bien, buscando desprestigiar a la familia de Álvaro Uribe Vélez y a nuestras fuerzas militares, acusándolos de paramilitares a través de testimonios que no pudieron encontrar en los últimos 30 años. 30 años buscando testimonios. Hasta hicieron una película de un tal Matarife que tuvo que retractarse porque todo lo que decía era falso. Eh, y no pudieron encontrar a nadie que dijera que Álvaro Uribe tenía relación con los falsos positivos o que tenía relación con ejecuciones extrajudiciales o que tenía relación con narcotraficantes o con paramilitares. No hay una sola persona en Colombia que lo haya acusado de nada de eso, de nada de eso. Entonces, optaron por el plan B, que llama uno. Ah, bueno, como no pudimos meterlo preso por estas vainas, 30 años intentando juzgarlo y condenarlo. El plan B era, dizque por pagarle a un testigo, imagínense, por regalarle un dinero a un testigo estrella, que supuestamente testigo estrella, porque de testigo nada y de estrella menos. Primero porque el tipo se probó en el juicio que, un tal Monsalve, se probó en el juicio que no conoció a Álvaro Uribe Vélez nunca en su vida, pues salvo por la televisión o en alguna cosa política que haya asistido, como mm, cuando 2 millones de personas asisten a, a, una, a un evento en contra de Gustavo Petro. Eso no significa que lo conozcan, saben quién es, que es otra cosa. Y lo otro, el hombre Monsalve dijo, nunca lo he conocido, nunca lo he visto, nunca he hablado con él. Oiga, lo más importante, nunca he hablado con él y nunca me he reunido con él. Y ese es el testigo estrella. Ese es el testigo estrella. Sí, a mí me da risa porque es risa nerviosa, porque es que es tan descarados estos de la izquierda. Mm. Entonces, estos tipejos que se llaman o se autoproclaman defensores de derechos humanos, curiosamente le violan el derecho al debido proceso, al buen nombre y a la presunción de inocencia y a Álvaro Uribe Vélez, porque en primer lugar no le dan un debido proceso imparcial con personas que no lo detesten. Es que cómo van a poner a juzgar a Álvaro Uribe Vélez por estas personas, por estos personajes que han sido enemigos políticos toda la vida, que lo odian y lo detestan. Entonces, ¿cómo cree usted que va a terminar ese juicio si lo odian y lo detestan? De suyo ya es parcializado, empezando por los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ah? Bueno, curiosamente el debido proceso, el buen nombre, a la presunción de inocencia y al mantenimiento de las fuerzas militares son derechos humanos fundamentales asignados por la Asamblea Francesa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, traducidos por Antonio Nariño, que le han sido negados a Álvaro Uribe Vélez en los últimos 30 años desde la creación del Foro de Sao Paulo. Y ojo con eso, todas estas personas pertenecen al Foro de Sao Paulo y evidentemente tienen en la mira a quién, al hombre que les retrasó la llegada al poder durante 30 años, 20 años.
al que los combatió, al que los enfrentó, al que se enfrentó a Chávez. Álvaro Uribe Vélez fue el primero y único de todos los mandatarios latinoamericanos que se le enfrentó directo a Chávez, de frente, junto con el rey de España. Y ya sabemos cómo está el reinado de España por cuenta de ese enfrentamiento. Quien ose enfrentar a estos guerrilleros, a estos marxistas-leninistas disfrazados de monjas de la caridad, terminan presos o, peor que eso, como Fernando Villavicencio en Ecuador o como Miguel Uribe Turbay en la clínica con 2 balazos en la cabeza. Una cosa terrible. Y esta parte es muy importante. Ah, bueno, óigase bien que otros personajes están involucrados. Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, Antonio Lozada y Timochenko, opositores de Uribe, reunidos clandestinamente en casa de Juan Fernando Cristo el día 2 de septiembre de 2020 bajo las restricciones del COVID. O sea, estábamos todavía en medio del COVID-19 y estos sinvergüenzas se reunieron ese día. ¿Por qué se reunieron allá a puerta cerrada y en total acto de clandestino y secreto? Claro que ellos salen a la luz pública y dicen, no, nosotros hablamos de esto y de aquello. ¿Dónde está la grabación? Muestre qué fue lo que dijeron. ¿Por qué se reunió Iván Cepeda y Juan Manuel Santos? Iván Cepeda es el principal promotor, gestor de este juicio político en contra de el principal opositor político de Santos y del principal opositor político de Petro. Más claro no canta un gallo. Y se reunieron Cepeda, Santos y Timochenko. Mucho me temo que hasta Petro debió haber ido, pero no lo sabemos porque no ha sido confirmado. Y esta parte es muy importante para edificar el tinglado. Este tinglado se edifica con base en la piedra angular y el común denominador que se llama Danilo Rueda. Danilo Rueda es la piedra angular de todo este aparataje y de todo este tinglado, porque Danilo Rueda tiene vinculación directa con 3 ONGs, con 3 fundaciones, que desde la época en que acusaron a, a Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Suprema de Justicia, eh, comenzó a ayudarle a este testigo estrella a través de. Entonces, Danilo Rueda, hay que decirlo, es conocido aquí en Autos por haber acompañado, óigase bien, a Iván Velázquez, exministro de Defensa de Gustavo Petro, quien fuera juez, magistrado auxiliar en toda la historia de los falsos positivos y de eh, en todas las cuestiones de las parapolíticas, todas esas situaciones, o sea, son de vieja data. O sea, todos están aquí entre ceja y ceja a ver cómo tumbamos a Álvaro Uribe Vélez, cómo lo metemos preso. Porque ya no quieren matarlo, lo que quieren es humillarlo y ofenderlo. Porque muerto les parece demasiado martirizado, como si fuera un santo al que fueran, si lo matan de repente, lo convierten en santo. En, pero ellos piensan, equivocadamente, por supuesto, que si solamente lo meten preso, entonces van a lograr un efecto que es decir, teníamos razón en atacar al señor Uribe porque el señor Uribe es un corrupto, cosa que nunca se ha probado en este juicio ni en ninguno otro, porque evidentemente no hay ninguna prueba que diga que Uribe se reunió con ningún preso en ninguna cárcel del país, cosa que sí hizo Cepeda
en más de 15 oportunidades y muchas, o con más de 15 presos en cientos de oportunidades, docenas de oportunidades. Entonces, más de una sola vez, más de una vez con varios de ellos. Entonces, vaya usted a saber. Pero lo que está detrás son las fundaciones estas que lo que patrocinaron todo este tinglado. Y, en las, y curiosamente la piedra angular y el común denominador es Danilo Rueda. ¿Por qué? Porque él era miembro de esas tres fundaciones, de las tres, no de una, sino de las tres. Entonces, Danilo Rueda, conocido en autos por haber acompañado a Iván Velázquez y a Iván Cepeda a las cárceles nacionales e internacionales de todas partes, buscando testimonios, vaya usted a saber si falsos o verdaderos, en contra de la familia de Álvaro Uribe Vélez, que no encontraron entre los paramilitares, o sea, fueron a buscar testimonios, no los encontraron. ¿Entre quiénes? Entre los paramilitares que había famosos de la historia, que después bajo la gravedad del juramento y frente a un juez de la República los denunciaron. 15 paramilitares a donde ellos fueron a ofrecerles toda clases de dinero, rebajas, de penas, dádivas y prebendas tramposas y marrulleras. Dijeron, nosotros no aceptamos porque nosotros no nos consta lo que nos estaban pidiendo que dijéramos. Es decir, que habláramos en contra de un señor que no tiene nada que ver en estos asuntos. Así, sencillo, simple. Pero sí les ofrecieron una gran cantidad de dinero y, y asilo político en el extranjero y a sus familias y bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, hay quince personas que dicen que, que el señor Cepeda y que el señor Danilo Rueda y que el señor Iván Velázquez y Piedad Córdoba, todos favorecidos por el gobierno de Gustavo Petro y todos favorecidos por el gobierno de Juan Manuel Santos, o casualidad o curiosidad. Entonces, este señor Danilo, también conocido por haber ido en compañía del hermano del presidente Juan Fernando Petro a ofrecer lo mismo, es decir, se corroboró en las cárceles de Colombia a cambio de votos, lo que luego se conoció como el Pacto de la Picota. Es decir, el Pacto de la Picota está aprobado porque el mismo Juan Fernando Petro lo dijo claramente en un programa de la nena Razola, por allá dijo, oiga, es que nosotros ganamos la presidencia de la República con los votos de estas personas paramilitares, guerrilleros, etcétera, a los que le ofrecimos que no los íbamos a extraditar, que les íbamos a dejar conservar una fortuna del 10, del 20%, que les íbamos a respetar el o sea, a rebajar las penas, una serie de cosas, pero sobre todo a cambio de votos en los lugares que ellos eh, dominaron. Y así fue. Este Gustavo Petro ganó en los lugares donde los del Pacto de la Picota todavía controlan vastas extensiones de terrenos. Y estamos hablando de varios millones de votos, incluidos votos, como Iván Mordisco también lo dijo, que había apoyado a Petro antes de que Petro le dijera que era un traqueto. Iba, Iván Mordisco había apoyado a Petro en el Cauca, como lo denunció el cura no, el indígena Macuco, Misak, Misak, asesinado por denunciar a Gustavo Petro y a los frentes guerrilleros en el Cauca, por estar presionando a la población para votar por ellos. Y curiosamente Iván Mordisco dijo lo mismo, en el mismo sentido. Y curiosamente el hermano del presidente también dijo que todos estos que firmaron el pacto de la picota o los que llegaron a esos acuerdos, eh, eh, sí apoyaron a Petro. De manera pues que inclusive eso cuestiona mucho si esa elección fue,
si violó o no violó, además de la violación de topes que ya está probada también, si el hecho de ser respaldada por fuerzas oscuras le quita su legitimidad de origen y su legitimidad de ejercicio. Al final vimos que a contraprestación el señor Petro le ha dejado a estas guerrillas con el cuento de la paz total y al manejar los territorios como le ven en gana y crecer y fortalecerse y etcétera, y una serie de ventajas militares y políticas, sobre todo en cuestiones de narcotráfico. Cosa que no va a quedar impune porque está en el ojo, está en el ojo y lo están observando. Y él piensa que va a salir impune como siempre ha salido cuando lo amnistiaron y todas esas cosas, pero resulta que no, que esta vez no, porque los jueces que lo van a juzgar no están aquí, sino en Guantánamo. Bueno, entonces este señor Danilo Rueda fue premiado y lo nombraron, o casualidad, eh, gestor de paz, no, altísimo comisionado de paz, como también lo fue Iván, o lo es, o lo fue Iván Cepeda, altísimo comisionado para la paz total, precisamente para cumplirle la palabra a lo del pacto de la picota. Es decir, les voy a dar todo lo que les dije que ya les ofrecí en el pacto de la picota. O sea, pues Petro sabe que es un problema, por eso es que anda tan miedoso, él anda por ahí con 30 carros blindados y no sé cuántas ametralladoras eh, 7.65 de guerra, mm, para defenderlo, pues él sabe que donde le quede mal a los narcotraficantes, a los paracos y a los guerrilleros, a Iván Mordisco y a toda esa gente que le prometió un poco de cosas, vaya usted a saber si puede cumplirles o no. Entonces, pues está en serios problemas. Ese es el código de las mafias. Eh, Ajuste de cuentas lo llaman. Pero es allá entre mafiosos, eso es entre unas organizaciones mafiosas. La Omerta, sí, no, Omerta no, la Vendetta, eso lo llaman Vendetta, de eso sabe Benedetti. Bueno, eh, entonces mire usted qué casualidad. Danilo Rueda es la piedra angular, el hombre que ha estado en el centro de estas tres organizaciones que hasta ahora nadie ha dicho que tengan nada que ver una con la otra. Incluso ellos, el mismo Cepeda dice, sí, esto, es que esta organización no tiene nada que ver con aquella, pero resulta que sí tiene que ver, se llama Danilo Rueda, el que tiene que ver con las tres. La primera es la Fundación Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Esta es fundada por allá del CINEP, de por allá de la Pontificia Universidad, eh, o sea, la del padre Giraldo, la del padre de Rux, la del padre no sé qué, bueno, eso por ese lado. Luego, la Fundación Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado, óigase bien, Movice. Esto es muy importante porque se supone que son víctimas y crímenes de Estado. Y resulta que Monsalve no es una víctima del Estado. Monsalve es un tipo condenado, porque es que, mire, entre tanto paraco que visitaron no pudieron encontrar uno solo, ni uno solo, que hablar en contra de Álvaro Uribe Vélez, porque no les consta que el hombre haya estado metido en ese viaje. De hecho, Uribe fue el que lo extraditó a 14 de los más grandes y peligrosos paramilitares, criminales de guerra, sí, que antes de la izquierda debería agradecerle a Álvaro Uribe que les quitó encima a esos enemigos tan horribles, porque esas personas eran los que sí podían o estaban en eso de cometer desapariciones, etcétera. Eso también es sabido y reconocido, y bueno, y Uribe Vélez los extraditó a todos y se los quitó de encima a Petro y a Cepeda y a Piedad Córdoba y a todos ellos. Muy ingratos, a mi modo de ver, porque nunca le agradecieron a Uribe Vélez que les haya quitado encima a esos criminales de guerra.
Entonces, fíjate, esa Movice, en esa organización Movice, donde también trabajó este Danilo Rueda, eh, Iván Cepeda le regaló o le donó más o menos 350 millones de pesos de su propio sueldo. Esto es muy raro porque por esas épocas, eh, Juan Guillermo Monsalve, que se suponía que era un santo más santo que la Virgen, que la Madre Teresa de Calcuta, a quien todo el mundo olvida que secuestró a una persona, eh, recibió una finca de regalo, según dijeron testigos, que le habían regalado una finca que vale esa suma, 350 millones. O casualidad, otra casualidad, Cepeda entrega 350 millones a Movice y este tipo recibe una finca y además desvirtuando todo el tema de que, ¿cómo así que era un pobrecito hombre que necesitaba ayuda humanitaria si el hombre tenía plata para comprarse una finca de 350 millones de pesos, que está a nombre de la mamá y a nombre de la esposa? Esa finca se llama, a ver cómo se llama esa finca. Mm, Bueno, no me acuerdo cómo se llama la finca. Bueno, entonces, y por último, este señor Danilo Rueda también estuvo vinculado a otra fundación que se llama Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, creada en 1973, óigase bien, por Gabriel García Márquez y por Enrique Santos Calderón, o casualidad, hermano del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que le ayudó al testigo Estrella, que está acusando al jefe de la oposición en Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Pero entonces, ¿en qué estamos, señores? Por favor. ¿Qué es esto? Vinculadas todas ellas a Danilo Rueda, a Iván Cepeda, supuestos comisionados de la paz de Gustavo Petro Urrego y por supuesto autodeclarados enemigos acérrimos del imputado por fraude y soborno. A un único testigo estrella. En este caso, un único testigo estrella dice que Álvaro Uribe es culpable, que además reconoce que no lo conoce, que no ha hablado con él, que no lo llamó por teléfono, que nunca se vio con él y dice que él le ofreció. Pero ¿por qué? Si yo ni lo conozco ni he hablado con él, ¿cómo así? ¿Cómo hizo para ofrecerme? Entonces, mientras que estas tres organizaciones no gubernamentales, ONGs, sí le dieron dinero, compañeros. De hecho, muchas de ellas han reconocido que le estuvieron sosteniendo a la familia durante bastante tiempo. Eh, el padre de Monsalve también dijo que ellos le ofrecieron dinero y que se lo dieron durante un tiempo. Y Salud Hernández fue a la finca esa, la, la que es que se llama esa finca, bueno, ahora no me acuerdo, fue a la finca y mostró que vale 350 millones de pesos. Entonces todavía, óigase pues el vínculo de Danilo Rueda, que después fue nombrado comisionado de paz. Y es el vínculo con Cepeda y con Santos y con Petro. Ese vínculo entre Petro, Santos, eh, el testigo Juan Monsalve, el vínculo es Danilo Rueda, a través de todas esas eh, ONGs que nombra. Lo peor de todo es que la que fue fundada por el hermano del presidente en 1973
también dice que es supuestamente para ayudar a los presos políticos, pero Juan Monsalve no es preso político y tampoco es preso, ni es preso político, no son presos, no es preso político porque está condenado por secuestro. Bueno, entonces, sigamos adelante. Si este juicio fuera jurídico y no fuera político, uno, todos los magistrados antiuribistas se hubieran declarado impedidos o hubieran sido legítimamente recusados por tener un interés ideológico y político particular y concreto en el resultado condenatorio aquí perseguido. Pues claro, si todos quieren ver condenado al jefe, al que, al comandante en jefe que acabó con con, desmanteló a 40.000 guerrilleros y paramilitares y acabó con la guerra prácticamente, hasta que llegó Santo y la revivió. Si este juicio fuera jurídico y no fuera político, jamás hubieran aceptado interceptar ilegalmente las comunicaciones de Uribe y mucho menos sus conversaciones abogado-cliente, que son sagradas en cualquier democracia del mundo civilizado, la teoría del fruto del árbol envenenado. Óigase bien, la enseñan estos magistrados en primer año. Ellos, esos mismos magistrados que son profesores de derecho penal, le enseñan a sus alumnos de primer año de derecho la teoría del fruto del árbol envenenado, pero a la hora de aplicarla la desconocen flagrantemente cuando llegan a los más altos cargos dando mal ejemplo. Entonces, esa teoría dice, es un principio general del derecho, que si una prueba es obtenida de manera ilegal, no puede ser utilizada ni dentro del juicio, ni siquiera mencionada, óigase bien, ni siquiera mencionada, es rechazada de plano. Y esta es la teoría, o sea, con la cual basan todo el proceso este espurio forjado. Este es un proceso forjado, esto no tiene de jurídico absolutamente nada. Si fuera jurídico no hubieran aceptado esas pruebas. ¿Y qué fue lo que pasó en ese caso? Los magistrados que odiaban a Uribe, el tal Barceló y el tal... madre, es que se me olvidan los nombres de esos sinvergüenzas. Todos del cartel de la toga, hombre. ¿Cómo es que se llama? Barceló, Dios mío. A ver, es importante decirlo. César Augusto Reyes Medina. Entonces son magistrados que tienen vínculos con la esposa con Iván Velázquez, con la esposa de Cepeda, tienen contratos con el Estado, con la Paz de Santos, con no sé qué, o sea, son personas o sea, que están coaligadas entre ellos desde hace muchísimos años. Entonces todos se han puesto de acuerdo en vamos a ver cómo acabamos con el jefe de la oposición colombiana, que es Álvaro Uribe Vélez. Eh, entonces, si esto fuera jurídico y no fuera político, no hubieran aceptado esas pruebas. ¿Cómo fue la cosa? La cosa es que se supone que en Colombia nadie puede ser interceptado sin una previa orden judicial previa. Orden judicial previa. Óigase bien. ¿Y eso qué es? Es que un juez de la República diga, intercepten el teléfono de Álvaro Uribe. Entonces, si lo hacen así y dan la orden y lo hacen y encuentran alguna cosa mala, pues evidentemente esa prueba sí es válida. Pero lo que hicieron fue que dizque le dieron la orden de interceptar el teléfono de otro personaje que ahora no recuerdo su nombre, un congresista del Chocó, que curiosamente no se parece en nada al blanquito rico que habla paisa, porque es un hombre afrodescendiente grande y gigante que habla muy al estilo eh, chocuano y bayuno. Mejor dicho, como si viviera del puente de Juanchito hacia allá. Entonces, ¿cuál es el cuento? Que, que a las primeras que lo están interceptando el operador que estaba siguiendo esa orden de interceptar ese teléfono,
No escucho a ningún afrodescendiente hablando como hablan los afrodescendientes en esas regiones, ni con la voz tan característica de ese afrodescendiente en particular, que es un congresista de la República, que cuando uno lo oye hablar sabe perfectamente que es él y no es otra persona. Eh, Sino que este operador judicial que estaba siguiendo esa orden, al contrario, se dio cuenta que estaba oyendo una voz muy conocida. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe es un hombre, uno de los hombres más conocidos del planeta, pero adicionalmente su voz se reconoce a la vuelta de 3 segundos de escucharlo. Y entonces se dio cuenta que estaban cometiendo un error y que el teléfono interceptado no era el de la persona que ordenaron interceptar, sino de otra persona que no tenía orden judicial para ser interceptado. Y así lo dijo y lo manifestó. Oigan, señores, se equivocaron. Este es el teléfono de una tercera persona que nada tiene que ver con la orden judicial, lo cual es absolutamente ilegal, señores. Ilegal. Señores de la Corte Suprema de Justicia, es ilegal y ustedes han prevaricado, se los digo aquí y se los digo en cualquier parte. Es ilegal interceptar un teléfono sin orden judicial. Y a Álvaro Uribe Vélez lo interceptaron sin orden judicial durante no sé cuánto tiempo. Cuando este señor operador de la justicia les dijo allá a los magistrados, oiga, nos equivocamos, allá le contestaron que tranquilo, que continuara. Entonces ya ahí hay mala fe en esa continuación, porque si tú te das cuenta de un error, dice, ay, qué pena, eche para atrás, apague y vámonos. Pero no, sigan contigo, hágale, hágale tranquilo. Y después se inventaron toda una tesis ahí que fue la misma que dijo esta sinvergüenza juez. A propósito, se dice mucho que hay que respetar los fallos judiciales y hay que acatarlos. Mire, todos los fallos judiciales hay que acatarlos siempre y cuando estén estrictamente ajustados a derecho. Cualquier fallo judicial contraevidente que vaya en contra de las pruebas y en contra del debido proceso y en contra de la Constitución y la ley no se debe acatar. No se debe acatar. Entonces, el día de mañana, una juez de la República, por el solo hecho de ser juez de la República, dice que hay que fusilar a 30 opositores de Gustavo Petro y entonces hay que acatar el fallo. No, señores, no, señores, no se dejen meter esos dedos en la boca. Los fallos judiciales que hay que acatar son los que están ceñidos a las reglas del debido proceso y de la sana crítica. ¿Y la sana crítica qué es? Tomar las pruebas reales, valoradas objetivamente, sin visos de parcialidad política o parcialidad ideológica. Eh, es decir, inclusive hasta sería bueno plantear la posibilidad de que los jueces de la República no supieran a quiénes estén juzgando. Aquí están las pruebas y mira a ver si son buenas o malas las pruebas. Sí, o sea, si el testigo es sospechoso, como Juan Guillermo Monsalve, más sospechoso no puede ser. Primero, porque no tiene ninguna calidad moral, porque ha sido condenado por el mismo Estado colombiano por secuestro, que es uno de los peores crímenes de guerra que existen y de lesa humanidad. Secuestro extorsivo. Evidentemente no es ningún angelito de la guarda, capaz de hacer sufrir una familia, capaz de violentar. Vaya usted a saber qué otros crímenes no se le conoce todavía. Un tipejo de esos, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿cuánto le cuesta decir mentiras? Ir a mentir en un juicio. De hecho, en este juicio resultó con mala memoria y no se acordó como de 30 veces dijo que no se acordaba de X o de Y motivo, porque la verdad le desvirtuaron todo lo que dijo es falso. En primer lugar, el tipo cuando Uribe era dueño de la hacienda Guacharaca, su papá, al que mataron las FARC en la hacienda Guacharaca, porque se enfrentó a tiros con la gente de Timochenko allá en Guacharacas. eh, el pelado este tenía como 12 años cuando Uribe fue y vendió esa finca.
O sea, a ese muchacho no le puede constar absolutamente nada siendo un niño de 12 años. Un niño de 12 años no, es también sospechoso de lo que pueda ver o lo que puede entender sobre lo que está pasando. Primer punto. Segundo punto, nunca tuvo relación directa con Uribe. El papá de él fue administrador de esa finca, pero curiosamente el papá del testigo estrella atestiguó en contra del testigo estrella y dijo, usted está diciendo mentiras. Curiosamente, ellos dijeron, para poderlo vincular a Álvaro Uribe y a todo este cuestionamiento de los derechos humanos, dijeron que es que era un testigo que había pertenecido a los paramilitares y nunca perteneció a ningún grupo paramilitar. No está reconocido legalmente como paramilitar y nadie lo conoce como paramilitar, o sea que también mintió sobre ese asunto. Y, y, y tanto el papá como el hermano dijeron que había mentido en todo lo que había dicho. Entonces, imagínese si no es sospechosa el testimonio de este sinvergüenza, utilizado como piedra angular también para hacer una condena que es basada en un solo testimonio, no hay ninguna prueba. Y adicionalmente, aquí hay eso contrario a un principio del derecho, que es el principio general del derecho que dice indubio pro reo. El indubio pro reo es un principio general del derecho que dice claramente que ante cualquier duda, y evidentemente el testimonio de Juan Guillermo o de Monsalve ofrece toda clase de dudas y es el único testimonio en contra de Uribe. Hay 15 a favor. Eh, hay una cuestión que dice indubio pro reo. Si tienes duda, es a favor del reo, es decir, lo absuelve. Y este testimonio, que es bastante dudoso, no lo absuelve, sino lo condena. Entonces, aquí estamos ante un flagrante caso de prevaricato, señores. No solamente de la juez, sino de todos los involucrados desde el principio, los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Han actuado en contra del derecho. Y indicios sobre eso hay los que quiera. Ahora, que alguna vez los condenen, es posible que nunca los condenen, como tampoco condenaron nunca a Fidel Castro por las barbaridades que hizo, ni a Hugo Chávez Frías. Entonces, ¿qué? Hugo Castro y Fidel Castro dejaron de ser dictadores y dejaron de arruinar a su pueblo porque nunca hubo un fallo condenatorio. Esas son preguntas que tenemos que hacernos para analizar en profundidad las cuestiones políticas, y más cuando un fallo de estos tiene esas connotaciones políticas a puertas de una, de unas elecciones. Bueno, si este juicio fuera jurídico y no fuera político, el testigo sospechoso Monsalve sería rechazado de plano, óigase bien, por tener interés particular y concreto en la sentencia condenatoria. Claro, porque si al tipo la juez le haya la razón, entonces lo aplauden, le dan toda clase, inclusive hasta lo pueden soltar, lo mandan para el extranjero, la Argentina o a Bélgica, al lado de repente lo mandan a acompañar a Rafael Correa para que se encierre a parrandear allá como parrandea aquí en la cárcel fiscal, en la casa fiscal de la Picota. Entonces, no sería extraño que termine con Rafael Correa de asilado político en Bélgica, eh, para que le manden allá toda la rumbita, las mujeres, las drogas, el rock and roll, o, o- o la, o la, o la, o la música que oyen estos sinvergüenzas, esas baladas del Chapo Guzmán y etcétera. Bueno, sería rechazado de plano por tener interés particular y concreto. Claro que si el juez le da aval de veracidad a su testimonio, lo que va a pasar con él es que dentro de poquito, ¿no? Que lo premiaron y le dieron un asilo por allá y el hombre está feliz bajo protección de testigos porque es un hombre que cumplió con un deber cívico y moral. Ese es el siguiente paso, ¿no?
muy, muy querido el tipo, ¿no? Que además no se benefició de nada, ¿no? ¿Cómo se iba a beneficiar con una finca de 350 millones? Y por allá mencionaron un camión y como otras cosas. Ah, bueno, y dentro de la cárcel la nevera y el computador y el celular y las mujeres y el trago y las drogas y todo eso. No, eso no son beneficios. Entonces, por haber recibido toda clase de prebendas para sí mismo y su familia, claro, este tipo fue a cambio de cosas que recibió, porque eso sí, gratis no fue. O sea, ese testimonio no lo dio de gratis. De por puro amor a la patria, dijo, no, yo voy a, a testificar en contra de Álvaro Uribe porque a mí me da dolor de patria que ese tipo sea tan malvado, no sé qué, sí sé cuándo, y a mí no me den nada, no, a mí no me den casa fiscal, a mí no me den computadora, a mí no me den trato especial, a mí no me den neveras, televisores, no, no me den nada. Y adicionalmente no me manden para, ni me regalen finca, ni me manden para el extranjero, que yo solamente cumplo con mi deber de ir a testiguar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos creen imbéciles estos sinvergüenzas. Nos creen estúpidos, señores. Esto está más que claro, ¿no? Esto está muy claro. Ojalá, ojalá, Marcos Rubio se haga cargo de esta investigación en el FBI y meta presos a todos estos miserables, a todos, sin excepción, y los juzguen y terminen en Guantánamo. Porque en el fondo hay que aplicar el TIAR, hay que aplicar el TIAR. Entonces, computadores, licores, prostitutas en la cárcel de La Picota. Oh, casualidad, en la cárcel de La Picota, al lugar donde Petro envió a su hermano Juan Fernando y a Danilo Rueda. Ay, qué casualidad. Allá donde Danilo Rueda encontró a los del Pacto de La Picota, el que manda en la cárcel se llama Juan Monsalve. ¿Cómo les parece, pues? Las casualidades de este caso. Mucha casualidad, mucha casualidad. Shac, shac. Otra vez Rueda a firmar el pacto de la picota con guerrillos para con narcoterroristas que le dio el triunfo en las urnas a Gustavo Petro Rueda. Estamos llenos de casualidades, son puras casualidades. Nada que ver con la realidad, ¿no? Y siguiendo con la finca de la veranera. Ah, mira, aquí está el nombre de la veranera. 20 hectáreas, 6.000 metros cuadrados. Le fuera regalada entre 2016 y 2018, según testigos dijeron por la época en que se volvió estrella el testigo. Por allá en 2018, 16, 18, ya le regalaron, no, tranquilo que le vamos a regalar. Una finca avaluada en unos 380 millones, o por lo menos eso piden por ella, y se encuentra a nombre de su esposa y de su madre. Oh, casualidad, suma esos 350 millones que costó la finca, 380, Cepeda acepta haberle donado a Movice. Ah, qué curioso, ¿no? Una de las fundaciones controladas por su compañero de labores Danilo Rueda, otra vez Rueda, y que según él no tiene nada que ver con el testigo estrella. O sea, Danilo no tiene nada que ver con el testigo estrella, pero la finca del testigo estrella vale 350 millones y 350 millones es lo que regalé yo a Movice, que es la fundación de Danilo Rueda. Sí, que además es el hombre que va a la picota con el hermano del presidente y que además es el hombre que manejó estas tres fundaciones o que estuvo metido en ellas. ¿Ah? ¿Ah? Ay, según Cepeda, eso no tiene nada que ver con el testigo estrella sobre cuyo testimonio gravita toda esta historia tétrica desmentida por 15 testigos a los cuales ni la fiscal, ni la juez, ni la Corte Suprema de Justicia le dan credibilidad. Entonces, aquí también hay que decirlo una vez, señores, ¿cómo es posible que a un bandido de esto, un bandidazo de esto, un sinvergüenza de estos, en estas condiciones que hemos descrito ese tal Monsalve, le den credibilidad la Corte Suprema de Justicia, eh, la Fiscalía, la fiscal de bolsillo actual, porque dos fiscales anteriores le negaron la posibilidad de ir a juicio. Dijeron que no había ninguna prueba, pero esta que es de la fiscal de bolsillo de Petro,
la que estuvo allá con Iván Cepeda en Guatemala y la que está siendo buscada y que está evadida de la justicia guatemalteca, esta sí decide que el testigo es fabuloso, maravilloso, pero al mismo tiempo que le da credibilidad a un testigo, le quita credibilidad a 15 testigos. Entonces, ¿cómo es esa circunstancia? Todos los que están a favor de Uribe, eso no valen ninguno, porque tienen un interés espurio. Pero este que, además los quince que hablaron a favor de Uribe no recibieron absolutamente nada. Al contrario, los están persiguiendo, les están compulsando copias para ser investigados y para fregarlos más. Los van a acusar de fraude procesal y de falso testimonio y de haber dicho mentiras cuando ellos simplemente están contando lo que están dando un testimonio sobre algo que vieron. O sea, ellos dando son 15 testimonios que dijeron que Rueda y que Cepeda y todos estos alguna vez fueron a ofrecerle y que Iván Velázquez, todos fueron a ofrecerles, y Piedad Córdoba y otras personas fueron a ofrecerles toda clase de, de beneficios por hablar en contra de Uribe. Y curiosamente son los mismos beneficios que le han dado a los del Pacto de la Picota. Y curiosamente los mismos beneficios que le han dado a Monsalve. A Monsalve no le pueden bajar las penas precisamente porque no está condenado por asuntos de paz, de justicia y paz. Por no ser, precisamente por no ser Paraco no está en los procesos de justicia y paz y por no ser guerrillero tampoco está en los procesos de la JEP. Entonces el tipo no, el tipo es un secuestrador común y corriente. Pero lo que sí va a hacer la juez, y a mí no me cabe la menor duda, y hoy estamos a 31 de julio, pero con toda la seguridad lo van a ver ustedes, es que si el Tribunal de Apelaciones mantiene este fallo, cosa que creo que va a pasar porque también, asimismo, ya eso ya ha sido juzgado previamente por la Corte Suprema de Justicia, eh, que es el superior jerárquico de todos, y ningún juez de la República va a actuar en contra de la Corte Suprema de Justicia cuando ya ha prejuzgado, ya se ha manifestado en contra de Álvaro Uribe Vélez, eh, en fallos contradictorios y contraevidentes, como ya lo hemos comentado aquí. Está absolutamente probado que todo esto es una cuestión política y no jurídica. Entonces, finalmente, este tipo va a ser enviado, vaya usted a saber a dónde, de repente junto con Rafael Correa, a, y va a ser escarcelado y no va a cumplir ningún día de cárcel y va a estar tranquilo por allá en Europa, allá donde estuvo Petro, allá donde estuvo Cepeda, cuando eran unos muchachos pagados por el Estado o no. No sabemos si los pagó el Estado. Tal vez los pagó Fidel Castro o el M-19 o las FARC. Vaya usted a saber quién pagó las estadías de estas personas por allá en- detrás de la cortina de hierro o en Cuba. Curiosa forma de ser comprado por 2 o 3 millones de pesos. Ah, sí. Entonces, le dan credibilidad, no le dan credibilidad a estos 15 testigos, pero sí le dan credibilidad a un único testigo. Eh, Ese testigo ha confesado no conocer personalmente, no haberse reunido con él personalmente, no haber hablado con él ni siquiera por teléfono en ningún momento de toda su existencia. Y entonces, ¿cómo le hizo el ofrecimiento? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo vinculan a Álvaro Uribe Vélez a un tipo con el que nunca se ha visto en la vida? Ah, y hay que terminar concluyendo que Álvaro Uribe, a todas estas, después del fraude ese que cometieron los, los magistrados de la Corte Penal, de la Corte Penal, de la Corte
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, eh, de haber recibido esa información de un teléfono ilegalmente que no tenía orden de juez competente para ser interceptado. A todas estas, después de no sé cuántas miles de escuchas que le hicieron, no, nunca Álvaro Uribe dijo nada diferente. Actúen según la ley, eh, y cuéntenle a los juzgados competentes. O sea, cualquier cosa que descubren, coméntenla con la corte o con los fiscales o con las autoridades competentes y actúen siempre dentro de la ley. O sea que no encontraron nada sospechoso, no hay ni una sola palabra de Álvaro Uribe que haya dicho algo contrario a la ley. Eso por un lado. Y lo otro es que bueno, hasta ahí no me acuerdo más. Curiosa forma de ser comprado por 2 o 3 millones de pesos. Esto también es muy curioso porque a este señor Álvaro Uribe le han hecho un proceso, un juicio político, en donde ha sido todos sus audiencias han sido publicadas todos estos días. O sea, esto es un juicio mediático de una campaña sucia mediática en contra de un líder opositor al actual gobierno y al gobierno de Juan Manuel Santos. Una campaña sucia. Y mientras tanto, o sea, dice que por haberle regalado 2 millones de pesos a Monsalve, vaya usted a saber si Monsalve se va a dejar comprar con 2 millones de pesos. ¿Ah? O sea, que le mandó 2 millones de pesos con un abogado intermediario. Ah, esa es otra cosa. eh, que le grabaron las conversaciones al abogado de Uribe siendo abogado. Eso está prohibido también, otra prohibición, o sea, otro prevaricato más, porque es que la condición de abogado cliente es una condición en la cual está absolutamente prohibido utilizar las conversaciones entre los abogados y los clientes para ser utilizadas en procesos judiciales. Y esto fue lo que pasó. Entonces, encartaron a esta cadena porque supuestamente le dio 2 millones de pesos a Monsalve para que se comprara unos cigarrillos, para que comiera alguna cosa. Y adicionalmente le ofreció que él le ayudaba ante la Corte Suprema de Justicia si fuera a tener algún problema, él le colaboraba. Entonces, con una promesa de que le iba a colaborar y con 2 millones de pesos compró un tipo que ha recibido nevera, computador, ¿cómo se dice? Whisky, mujeres, casa fiscal, finca de 350 millones. Es decir, se dejó comprar, se dejó comprar Monsal por la chichigua de 2 millones de pesos. Bueno, pero si fuera así, de todas maneras, digamos que Álvaro Uribe está siendo condenado por regalar 2 millones de pesos. En el hipotético caso que se los haya mandado, mándele a ese muchacho 2 millones. Como dice la jueza, era tan buen muchacho, era un hombre tan noble, tan querido, tan maravilloso, o sea, con esa voluntad cívica de hacer el bien a la humanidad, que Uribe entonces diría, ah, no, ese muchacho es muy buena persona, mándale 2 millones de pesos ahí como para los cigarrillos. Y hacemos semejante juicio y lo tenemos en la mira de todo el mundo, mejor dicho, bajo escarnio público para desprestigiar al presidente que se enfrentó a las FARC y al ELN y al narcotráfico y desmanteló más de 12.000 guerrilleros entre el momento en que recibió el país de Andrés Pastrana y se lo dejó a Santos, el más grande traidor que ha tenido este mundo, Judas Iscariote Santos. Y entonces ha tenido un juicio político en la mira de todo el mundo durante los últimos 6 meses, todas las audiencias, todo el mundo pendiente. Pero resulta que, en cambio, y a contrario, los juicios en cuanto que Nicolás Petro recibe 1.000 millones de pesos de narcotraficantes del señor Turco Ilzaca, vinculado con el paramilitarismo, eh, y del señor
Santander López Sierra vinculado, el hombre Malboro vinculado a la Monita Retrechera y a Ernesto Samper Pisano, extraditado. Entonces esos 1.000 millones que recibe para la campaña, eso no es escándalo y de ese proceso no sabemos nada. Y la juez esta sinvergüenza, ¿cómo se llama? La que está huyendo de la justicia guatemalteca. Es que, es que termina dando risa porque es que no puede ser. Esto es una charada, esto es una burla, esto es un vodevil parisino de los que Petro disfruta mucho por allá en los campos donde se reúne con los eh, hermafroditas a los que a los que a los que va a leerles el manifiesto comunista perdido por allá en los mejores sitios de París. Dios mío, bendito, es que es que el diablo es puerco, definitivamente, oye. Entonces, sigamos. Y entonces resulta que Cepeda visita 15 paramilitares, va a todas partes, se reúne con todo el mundo, reparte dinero a través de todas estas organizaciones. Esto está probado, que repartieron millones. eh, no bajaron de 12 millones. El abogado Uribe supuestamente entregó 2 millones y Cepeda entregó 15 a través y 350. Hay que investigarlo. Es que el Departamento de Estado tiene que investigarlo, a Cepeda, y tiene que investigar qué fue lo que pasó allá en Estados Unidos, si realmente allá es una felonía. Si el tipo le estaba diciendo cambie su testimonio a un testigo, eso es un delito federal. Debería ser investigado, como debería ser investigado todos estos sinvergüenzas que están aquí mencionados. Bueno, nosotros no sabremos si son culpables o inocentes hasta que los investiguen, pero ¿quién lo puede investigar? No lo puede investigar la juez que acaba de condenar a Álvaro Uribe. Tiene que condenarlo un juez imparcial. Podría ser Dulce Gabbard allá en los Estados Unidos. Podría ser el mismo juzgado de Nueva York que condenó al Chapo Guzmán. O sea, esa gente seria, ¿no? Al Chapo Guzmán y a Simón Trinidad. Mándenlos para allá para que por lo menos los juzguen con seriedad y con el debido proceso, pero con seriedad, que se defiendan, pero que se defiendan allá, seriamente, con gente seria, imparcial. Bueno, entonces, si este juicio fuera jurídico y no político, tanto Cepeda como Uribe correrían, esto es muy importante, si esto fuera jurídico y no político, Cepeda y Uribe correrían idéntica suerte jurídica, bien fuera para asegurar su libertad o su condena por la aplicación de un principio básico del derecho que señala que, frente a una misma situación de hecho, una misma solución en derecho. Si a los dos los acusan de haberle entregado dinero a un testigo para que diera un testimonio en tal o cual sentido, no me importa cuál, si fue eso por lo cual lo acusaron, entonces ambos deberían estar presos o ambos deberían estar absueltos. Sí, y esa es la realidad. Si no, sí. ¿Por qué? Porque ante una misma situación de hecho, una misma situación de una solución de derecho. Es decir, si ambos acusados ofrecieron dádivas a cambio de testimonios por razones humanitarias, digamos, ambos deberían ser absueltos o ambos deberían ser condenados, pero no lo contrario, es decir, uno absuelto Cepeda y otro condenado Uribe, como ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia hace 5 años. Si este juicio fuera jurídico y no político, ya hubieran aceptado las solicitudes de preclusión de dos fiscales anteriores, todo lo cual me hace permanecer escéptico y pesimista sobre la sentencia de la juez que emitirá mañana. Esto lo escribí el día anterior a la condena. Yo ya sabía que lo iban a meter preso. Esto está traído, esto es una crónica de una sentencia condenatoria anticipada. Esta condena, incluso el hecho de que esta señora haya escrito 1.000 páginas en los últimos 10 días, eso es imposible. Yo soy escritor. Los libros míos de 1.000 páginas me demoro 2 o 3 años escribiéndolos. Eso no puede escribirlo así. Al menos,
a menos de que sea con ChatGPT o escrito a cuatro manos. Vaya a ser usted a favor a saber si Montealegre le dio le dio 200 páginas y del Río Malo le dio otras 200 y Cepeda otras 200. Eso habrá que investigarlo, eso no lo sabemos. Nosotros presumimos que no, pero qué tal que sí. O si no fue ChatGPT. Si fue con ChatGPT, entonces, si los fallos de los jueces son hechos con ChatGPT, entonces los jueces no necesitamos jueces. No, la señora pone en peligro pone, pone en peligro los fallos judiciales, o sea, su cargo, porque para que una juez si tenemos ya ChatGPT. Bueno, eh, a mí no me cabe duda, todo lo cual me hace permanecer escéptico y pesimista sobre la sentencia que la jueza emitirá mañana en esta ficha histórica del 29 de julio de 2025 a las 8:30 am, en la cual, de acuerdo a mis estudios, óigase bien, el presidente Álvaro Uribe Vélez será condenado, óigase bien, que lo dije, pero no lo dije solamente ahora, lo dije hace 5 años también. No porque sea culpable, óigase bien, no porque sea culpable, sino porque siendo inocente, ese fallo condenatorio es el único que le sirve a la izquierda colombiana y latinoamericana, después de 13 años continuos persiguiéndolo judicialmente sin poder probarle nada negativo. Es decir, lo tenían agarrado, persiguiéndolo hace 13 años, no lo iban a soltar, eh, incluso sabiendo que los fallos son contraevidentes, porque ellos necesitan el fallo. Hay que tener en cuenta que esta gente no son políticos y no son jurídicos, o sea, todos estos jueces y todos estos eh, eh, funcionarios son abiertamente eh, filoetarras, filo M19, filo FARC, o sea, son, res- han respaldado a las FARC, han respaldado al ELN, han respaldado al M19 y han respaldado las drogas y han respaldado todo eso. O sea, no, esto no, estos respaldan y se juntan con los criminales de guerra, como este Petro que va y se junta con los de Hamas y respalda a los de Hamas y a los de Irán y a los de China y a Mao Zedong y a no sé quién. Entonces, esto está más que claro, señores. Entonces, y Iván Cepeda también ha respaldado a ese íntimo amigo de, ¿cómo se llama este? De Iván Márquez y de Santrich y de no sé qué, vinculados con las FARC desde que eran niños, de la JUCO, de las Juventudes Comunistas, etcétera. Bueno, y Montalegre, en fin, fiscal de bolsillo de Petro, que ya estuvo en un proceso judicial en el Watergate criollo, que, que se inventó el cuento del hacker para acabar con el candidato opositor. Fíjese que hay una línea común de investigación, o sea, los candidatos opositores a Santos y a Petro terminan presos o terminan fuera o desprestigiados. O negativamente, como terminó o como va eh, Miguel Uribe, y por eso estamos de luto. Dicho sea de paso, por quien elevamos oraciones para que ojalá se reponga antes de la campaña electoral, de que termine la campaña electoral, y en pleno uso de sus facultades mentales y legales, pueda vencer, unificar a todos los opositores de Petro y de Montalegre y de Santos y de Cepeda y de Timochenko y ganarle las elecciones próximas, en caso de que haya elecciones, si es que habrá. Bueno, yo creo que sí va a haber, pero tenemos que ganarlas como hizo María Corina Machado, de tres maneras. Uno, yendo con un candidato único. Es imprescindible ir a la primera vuelta con un candidato único. Si no vamos a primera vuelta con candidato único, perdemos. Dos, una asistencia masiva de votaciones, incluso en las zonas
controladas por todos estos del Pacto de la Picota. Y tres, tener por lo menos 1 millón de testigos electorales que ya toca, ya estamos en mora de, de entrenar para que sepan qué hacer para defender los votos y para defender las pruebas de que ganamos las elecciones. Si no hacemos eso como María Corina lo hizo, no tenemos chance de que podamos ganar, porque nos hacen lo mismo, un fraude procesal, un fraude electoral. Bueno, entonces, eh, no porque sea culpable, sino porque siendo inocente ese fallo condenatorio es el único que le sirve a la izquierda colombiana y latinoamericana. Claro, ahora están celebrando. Para poder señalar con dedo acusatorio que tenían razón en su lucha armada y que su más grande enemigo histórico del castrochavismo, tanto de las dictaduras progresistas cubana, nicaragüense y venezolana, como del narcoterrorismo de las bandas criminales como los carteles de Sinaloa, los Soles, las FARC, el ELN y el M-19, junto a las presidencias corruptas de cleptócratas de Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Evo Morales, es también corrupto. Entonces, ay, mira, tanto que peleaba Álvaro Uribe y ahora resultó corrupto, está condenado por una juez. No lo digo yo, lo dijo la juez. Ah, el daño ya está hecho, señor. El daño ya está hecho. Y eso es inconmensurable. Los niños a partir de ahora, o sea, los niños de hoy, que en 20 años tendrán su primera participación electoral, más los niños que han sido adoctrinados, dirán, ah, no, ya lo condenaron. Como les gusta solamente recibir noticias en 20 caracteres, en 120 caracteres, entonces ellos no saben, no profundizan, no tienen ni idea de lo que está pasando. Dice, ah, sí, ese tipo lo condenaron, entonces es un malandro. No saben lo que hizo y el favor que le hizo a la República, el más grande estadística de los últimos 50 años. El hombre que desmanteló a más de 40.000 combatientes en ejercicio, tanto de los paracos como de los guerrillos, y la mayoría de ellos por asuntos de la desmovilización, autodesmovilizados. Entonces, y el que le hizo el favor a Gustavo Petro y a Cepeda y a Iván Velázquez, a todo eso, de mandarle a todos los paracos para Estados Unidos, a los grandes criminales, a sus grandes enemigos. Yo creo que si esos enemigos no hubieran sido enviados a Estados Unidos, es posible que Gustavo Petro no hubiera sido presidente jamás en la vida, ni Iván Cepeda hubiera sido senador. Eso no hubiera sido posible. Y también tampoco hubiera sido posible que Far Santos hubiera firmado ese acuerdo negado por el pueblo colombiano y soberano. Un acuerdo que perdió en plebiscito y vinieron a imponerlo a la fuerza, a sangre y fuego, como todas estas imposiciones que hacen a la fuerza, en contra del derecho, etcétera. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar. Ya. Y lo otro que hay que comentar, y eso es imposible terminar este programa sin decirlo, mientras que Álvaro Uribe ha estado en el foco de atención, dice que por regalarle 2 millones de pesos a un individuo, todos los procesos por los cuales 12 funcionarios de Gustavo Petro están en este momento encartados judicialmente por robarse miles de millones de dólares del erario público, pasan de agache y van en silencio, empezando por su hijo, eh, y etcétera. Todos sus funcionarios, ministros, tres, cuatro ministros, gente de la dirección de inteligencia, gente de mucha confianza nombrado directamente por él. Hubo un momento en que en la casa de Nariño, eh, ah, o sea, piénsese que los que están dentro de la casa de Nariño trabajando, varios de ellos ya están encartados judicialmente por corruptos, señor. El gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Ahora, que no haya un video que diga que Petro dio la orden de que fueran corruptos, seguramente no lo hay, vaya usted a saber. Pero
por lo menos hay una responsabilidad política de Inel y Yendo, porque el tipo los nombró a todos y todos les resultaron corruptos. Qué casualidad. Otra casualidad más. Eh, pero, y esto es muy importante, señores, o casualidad, al mismo tiempo que condenan a Álvaro Uribe por regalarle 2 millones de pesos a un testigo, a un supuesto testigo, la JEP absuelve, óigase bien, a todos los criminales de guerra y de lesa humanidad más brutales del planeta, con 150.000 asesinados, 33.000 secuestrados, 18.000 menores reclutados, menores de edad reclutados, 12.000 mutilados, 7.000 niñas campesinas violadas y sexualmente esclavizadas en sus cuentas y en la más absoluta impunidad. Ahora dirán, no, es que ellos no van a ser absueltos, ellos serán condenados. Sí, condenados en silencio, porque nadie ha oído que haya una condena contra Timochenko, pero cuando la haya, será de absolución total y que se vaya tranquilo a trabajar en el Congreso a recibir 50 millones de pesos mensuales. Dios mío bendito. El daño que nos hizo Juan Manuel Santos fue muy grande. Regaló esta patria, nos arrodilló. Cuando ya habíamos vencido a las FARC y a estas organizaciones criminales, ya las teníamos a punta de terminar este conflicto sometiéndolas a la justicia. Las empoderó, eh, les arregló el caminado y les permitió vivir del narcotráfico y dividirse en dos. O sea, se entregaron entre comillas, se fueron para el Congreso los viejitos pensionados con plata del erario público que pagamos nosotros. Y, y quedó el brazo armado. Y ahí está el brazo armado echando vale y llenando de narcotráfico todo el país. Es decir, entre que Juan Manuel les entregó el país y este momento ha crecido en 300.000, en 250.000 hectáreas la producción de coca, los sembradíos de coca y la producción de cocaína. Mucho, como 1.000 veces más de lo que producía Pablo Escobar en su momento. Pablo Escobar era un niño de brazo al lado de esta organización criminal que nos está gobernando, amangualado con todos los carteles de la droga, etcétera. No podemos probar de que ellos den la orden y reciban dinero, pero lo que sí está más que claro y más que probado es que se benefician los malandros, los que firmaron el pacto de la picota. Y no solo eso, sino los que se benefician a los del cartel de los soles que ya han sido declarados terroristas y se benefician los del cartel de Sinaloa, amiguitos de AMLO y de Claudio Sheinbaum. Bueno, por ahí los dejo. Y de los cuales nadie habla por andar pensando en este juicio político de quien los derrotó en los campos de batalla y al que todo parece indicar que derrotarán mañana en los tribunales de justicia. El triunfo de la injusticia sobre la justicia, el triunfo de la maldad sobre la bondad y el triunfo de la mentira sobre la verdad. El triunfo del M-19, del ELN y de las FARC sobre el país nacional. Martínez, ahí los dejo. Dios los bendiga. Por último, les voy a decir, tengan fe, no, no se preocupen por nada. Vamos a salir adelante. Dios está con nosotros. Para subir al cielo, Jesucristo mismo tuvo que bajar a los infiernos. Y ahora ya está claro quién es el diablo. Hablamos.